d'un altre llibre. Ara parlem de l'ansietat, perquè segurament molta gent que esteu a casa ho heu patit o ho esteu patint, per desgràcia. L'Ivan Sánchez, que ja el tenim amb nosaltres, Ivan, ens presenta un llibre de tècniques de respiració conscient. Bon dia, buenos días. Buenos días, Iván. No oímos a Iván. L'Ivan el que ens ensenya... Iván, ahora, no sé si nos oyes tú. ¿Ahora? Ahora perfecto. Un poquito flojito, pero bien. Lo que decíamos, que nos hablas y nos presentas un libro de respiración consciente. Son todo técnicas para llegar a calmar o suavizar esa ansiedad. ¿Qué nos explicas con este libro? ¿Por qué llegas a escribir este libro? Bueno, el libro está escrito para dar una perspectiva un poquito diferente y herramientas muy simples, muy sencillas para trabajar la ansiedad con la respiración. Porque cuando trabajamos con la respiración es muy fácil de entender por qué sucede y es muy fácil calmar la mente y es muy fácil, es muy fácil hacer el proceso. Un proceso que para mucha gente pues es muy caótico, molesto y angustioso. Puede hacerse de una manera más sencilla y más rápida. Y bueno, esa es un poquito la idea del libro, ofrecer herramientas para hacer el proceso más fácil para la gente que lo está viviendo. Antes de que te llegue la ansiedad, ¿tienes algún síntoma, algo que te diga, que te ponga en alerta, que digas, uy, está llegando, ¿no? Y que notes algo que no es lo normal? Sí, claro, hay síntomas. Bueno, y hay diversos niveles de ansiedad, ¿no? Claro. Yo en el libro me refiero, está un poquito más enfocado hacia la crisis de ansiedad, que es cuando ya la persona le empieza a costar mucho manejar su mente y su mundo, ¿no? Porque siente muchas molestias. Te da la sensación que te estás muriendo cuando tienes una crisis de ansiedad. Efectivamente. Cuando está uno en crisis, pues tiene todos esos síntomas. Puedes sentir o tener miedo de morir, tener miedo de volverte loco, tener síntomas así un poco extraños, sensaciones físicas, mareos, náuseas, todo eso. Entonces, antes de llegar ahí, normalmente hay un proceso que va desembocando en ese momento que ya la persona es como que ya no puede más, ¿no? Ya no es capaz de manejarlo. Y bueno, digamos que es un proceso de acumulación, es un proceso de acumulación de emociones reprimidas, que la persona no se atreve a manejar o a enfrentarse a ellas, la mayoría de las veces porque no se nos ha enseñado a tapar esa parte, ¿no? Entonces la persona va tapando, va acumulando ese tipo de emociones, puede ser miedo o puede ser enfado, tristeza, y hasta que llega un momento en el que o está agotada de acumular todo eso o se encuentra con una situación que le obliga a enfrentarse con esa emoción. Entonces aparece ese miedo, que es un miedo a algo desconocido, porque es miedo a una parte de nosotros con la cual todavía no hemos sido capaces de enfrentarnos. ¿Cómo podemos, por ejemplo, una persona que esté pasando un momento de ansiedad fuerte, que empiece a tener pensamientos en bucle, porque aparte entras en un bucle que no para? ¿Cómo puede parar esa mente? Bueno, hay muchas técnicas de respiración que son útiles para calmar la mente y para controlar la mente. En el libro yo hablo de algunas que son sencillas, tampoco he querido hacer como un repertorio muy grande y complicar las cosas. Algo que se puede hacer para trabajar con la respiración es simplemente enfocar la atención en la respiración, observar tu respiración y tratar de hacerla profunda y suave. Tratar de hacer una inspiración larga y lenta y una exhalación larga y lenta. Y solamente enfocarse en eso. Es decir, ser consciente de la respiración. Sí, claro, efectivamente. Cuando aparece la ansiedad, la respiración se altera. Entonces se hace una respiración superficial, rápida y fuerte normalmente.
Entonces, cuando hacemos una respiración profunda y suave, eso solamente ya va a hacer que el mecanismo de la ansiedad empiece a revertirse. Y eso es, digamos, es una parte importante del proceso, que es aprender a calmar la mente, pero no es lo único. La persona que está en una crisis de ansiedad tiene que hacer un trabajo un poquito más profundo para entender las causas de ese proceso, y eso es lo que va a hacer que finalmente todo ese, digamos, ese material acumulado se pueda ir transformando, y finalmente eso nos va a ayudar a, digamos, a crear unas condiciones de vida más favorables para nosotros. Claro. Iván, folleteando las páginas del libro, hay un... Lo has dicho mal. Perdón, fulletejant, com diríem en català. Ojeando. Ojeando, perdona. Las páginas de este libro hay un capítulo que dice actualizando el software. En una sociedad donde nos hacen sentir ordenadores, ¿es importante esto? Actualizar el software. Bueno, es muy importante porque digamos que todas las programaciones que recibimos a través de la sociedad, programaciones inconscientes, luego generan ese tipo de problemas, ¿no? Reprimir las emociones es parte de una programación, es una programación inconsciente que se transmite de generación en generación para que podamos encajar en un sistema de vida dado, que es el que tenemos, ¿no? Y entonces, cuando llegamos a adultos, tenemos muchos programas mentales que, bueno, están ahí, los hemos recibido, pero realmente no son nuestros, y muchos de ellos no nos facilitan la vida a partir de cierto punto. Es muy importante escucharse uno a sí mismo, aunque no le guste lo que escucha. Es esencial tener tiempo para mirar dentro de uno y saber qué es lo que uno está viviendo y lo que uno está sintiendo. De esa manera, todo ese material que vamos recibiendo a medida que vivimos experiencias, lo podemos procesar correctamente. No queremos estar en silencio, y muchas veces muchísimas personas dicen, bueno, pues me pongo la televisión para no estar en silencio, ¿no? O la radio. O sea, en el fondo queremos siempre ruido. Claro, queremos ruido para no oír cosas que están dentro de nosotros o partes de nosotros que no se sienten bien. Entonces, cuando tenemos alguna sensación, alguna incomodidad, alguna molestia interna por algo que nos ha sucedido, entonces es muy fácil recurrir a un elemento externo que nos distraiga de eso. Yo te iba a preguntar, ¿tú has sufrido ansiedad? Sí, yo he tenido ansiedad, sí. ¿Y la has superado del todo? ¿La he superado? Sí, puedo decir que la he superado. He tenido, digamos, diferentes etapas, y he visto también un poco cómo es la evolución dentro de mí y en otras personas. Normalmente la ansiedad aparece, digamos, la primera crisis de ansiedad aparece en un momento de cambio muy importante. Suele ser en la juventud o en la adolescencia, pero bueno, hay personas que lo pueden vivir más adelante, a lo mejor en una separación, en una ruptura sentimental, o en una pérdida importante, en un fracaso laboral. Puede suceder, digamos, llega un momento en el que se presenta un cambio muy importante, y cuando se da esa situación, el material que estaba acumulado, reprimido, es como que encuentra un espacio para poder salir a la luz. Entonces ahí se suele dar un proceso, o se puede dar un proceso de ansiedad. Y si trabajamos ese proceso correctamente, la situación se va a equilibrar, pero puede ser que más adelante, si vivimos otros cambios importantes, puede volver a aparecer un poquito ese proceso. Entonces, la ansiedad normalmente se da, digamos, en los momentos de cambio importantes de la vida, y va siendo cada vez un poquito más suave. Claro. Mucho más suave. Depende fundamentalmente de la cantidad de trauma que tengamos, la cantidad de vidas, de nuestro crecimiento, y de un momento muy importante, que es el momento del nacimiento. Las personas que han tenido un nacimiento muy difícil tienen muchas emociones reprimidas de esa parte de su vida, que es desde el momento del nacimiento y los primeros meses de vida.
Entonces, si hemos tenido un nacimiento muy difícil, también podemos tener más fácilmente ansiedad en más periodos de nuestra vida. Más facilidad, como nos comentabas. Me gustaría saber con qué periodicidad nos recomiendas hacer todos estos ejercicios, esas técnicas que nos propones en el libro. Bueno, eso depende un poquito depende de la situación de la persona. El libro se puede leer y se puede... ¿Qué sería lo recomendable? Depende de la situación de cada persona, pero cada día 1 hora, cada día media hora, cada 2 semanas. Sergio quiere una receta. Claro, no para mí, sino también para la gente que nos pueda estar viendo. Digamos, el libro se puede utilizar, lo puede utilizar cualquier persona, incluso también personas que no tienen ansiedad. Una persona que tiene ahora, digamos, está viviendo una crisis de ansiedad por primera vez en su vida y está muy asustada y no sabe qué hacer, pues lo recomendable es que vaya a un psicólogo, en primer lugar. Y luego, digamos, puede apoyarse en técnicas y puede utilizar este libro, digamos, para acompañarse y hacer el proceso más fácil. Una persona que no tiene tanta dificultad, pues es decir, que tiene ansiedad, pero se siente capaz de manejarla de alguna manera, bueno, entonces es interesante que empiece a trabajar, que empiece a utilizar técnicas y que le dé cierta regularidad, al menos mientras tenga las molestias. Los ejercicios de respiración se pueden hacer todos los días y se deben de hacer todos los días. Tener 5, 10 minutos, media hora incluso, para poder estar tranquilo, poder hacer tu meditación, poder observar dentro de ti y poder acompañarte, eso es muy importante. A mí lo que me parece importante, Iván, es que propongas estas técnicas en tu libro, obviamente, que la gente lo compre, que la gente que quiera lo compre y que lo ojee, que lo disfrute, pero me parece muy importante porque no dices que dejen de banda la terapia profesional. Y eso me parece importante recalcarlo porque hay mucha gente que escribe libros y que dice, no, esto es una guía, esto te va a ayudar y no hace falta ningún tipo de ayuda más. Exacto, ¿no? Y no es un complemento. Claro, bueno, depende un poquito del nivel de ansiedad que uno tiene. Brevedad, Iván. Y no sé si me oye, no te he oído. No, que no te pido brevedad en las respuestas porque estamos a punto de acabar el programa, pero adelante. Bueno, sí, efectivamente, es bueno, es mejor, cuanto más apoyo tengas es mejor. Y tener un psicólogo es muy importante, yo también lo he tenido. Y puedes aprender de todo. No, però que, Helena, i tu també ho deus saber, en aquest programa ha passat molta gent que diu aquest llibre és la solució, es agua de mayo para la ansiedad y no hace falta que necesitéis ayuda psicológica. No, lo primero, siempre es ayuda. Lo primero es la ayuda psicológica y luego que los libros sean un apoyo para entenderte también lo que te está sucediendo. Sobre todo si estás tomando medicación. Nos quedamos con eso, Iván. Lo siento, nos quedamos sin tiempo. Gracias. Un abrazo muy grande. Sanar la ansiedad de Iván Sánchez. Helena.